Les voy a invitar entonces a que podamos disfrutar hoy día de la palabra del Señor durante estas 3 horas. Vienen con tiempo, ¿verdad? Ya, les voy a invitar a que abran sus Biblias. Déjenme encontrar en 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Entonces, ahí ustedes ven si tienen sus celulares, si tienen sus Biblias de papel. Ay, no la voy a dejar aquí mejor porque si no se me puede... Ya, ahí la voy a dejar. ¿Ya? Ya, pero les voy a hacer una broma, no la vamos a leer al tiro. Entonces, ¿para qué nos hace buscar? Bueno, ténganla ahí, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca de un tema un poco casi la continuación de lo que habló José la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, la recomendación en simples palabras era poner toda la fuerza de Dios, o más bien dicho, toda la fuerza en Dios, ¿verdad? Y no la fuerza en nosotros. Porque generalmente cuando nosotros ponemos la fuerza y nos creemos como independientes, generalmente nos caemos, ¿ya? Y el guatazo, disculpen la expresión, a veces fuerte, ¿verdad? Entonces, hoy yo quiero hablar unos momentos, no se nos asusten, no van a ser 3 horas, y le he puesto por título a este sermón, me transformo en fuerte cuando soy débil, ¿verdad? Y la verdad es que suena un poco como contraproducente, o más bien dicho paradójico el título, ¿ya? Pero en el reino de Dios, como dice mi amiga Evelyn, es como el reino del revés, ¿ya? En el reino de los cielos, el que es considerado aquí como cobarde, como pusilánime, ¿ya? Como débil, allá en el reino de Dios es considerado fuerte, ¿ya? Por ejemplo, bienvenida, hermanos. Por ejemplo, si 2 personas se enfrentan, ¿ya? Pero hay una de ellas que empieza a decirle muchas cosas hirientes a la otra, agresión verbal e incluso agresión física. Si uno mira desde afuera o las personas miran desde afuera, lo más probable es que digan, y ven al otro que está ahí calladito y no dice nada o que agacha la cabeza, es muy probable que digan, no, ese que está hablando es el más fuerte, el más choro, ¿cierto? Sin embargo, el que está callado, el que baja la cabeza, el que no responde, el que se controla, no, ese es débil, ese es un cobarde, ni siquiera fue capaz de decirle nada. Sin embargo, en el reino de Dios, ese que llaman cobarde es fuerte, es visto como el hombre fuerte. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 3.2? ¿Alguien sabe lo que dice Santiago 3.2? Que el hombre que es capaz de controlar su lengua es capaz de controlar su propio cuerpo. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de controlar nuestra lengua? Difícil. Yo en algunas otras oportunidades lo he dicho, si usted va a un libro de anatomía y de neurología, se da cuenta de que la representación que tiene la lengua en el cerebro es enorme. Hay una figura que aparece dibujada en el cerebro que se llama el homúnculo, y la lengua, por ejemplo, el brazo aparece así pequeñito y la lengua es así de grande.
Por eso Jesús lo decía. Por eso el apóstol Santiago lo dijo. O sea, aquel que es capaz de controlar su lengua, ay, ese sí que es un hombre fuerte. Porque si es capaz de controlar su lengua, es capaz de controlar todo su cuerpo. Por lo tanto, cuando vemos la debilidad, no es la debilidad que vemos desde el punto de vista mundano. Y cuando hablo de mundano, me refiero a la concepción que tiene el mundo y a este mundo caído. No es igual. Lo que para mí es débil, desde el punto de vista a lo mejor del mundo, para Dios es fuerte. Cuando yo en lugar de responder a una provocación me quedo callada y no respondo de acuerdo a lo que me están incentivando a hacer, entonces no soy débil delante de Dios, aunque para otras personas sí lo pueda parecer. Desde arriba Dios me dice, bien, súper, lo lograste, ¿ya? No les voy a decir cuál es mi testimonio, sobre todo cuando uno maneja, ¿ya? Pero si vamos a la definición de debilidad, esta se puede definir como toda condición heredada o no y que encierran aspectos comunes. Bueno, que no puedes cambiar y que encierran ciertos aspectos comunes como la falta de vigor o la fuerza física, el agotamiento, la extenuación, el decaimiento y el desfallecimiento, ¿ya? Y estas debilidades pueden ser de diversa índole. Limitaciones físicas, que generalmente nosotros nos vamos a limitaciones físicas como cuando decimos, hoy es que a él le cuesta caminar o a ella le cuesta caminar, ¿verdad? Entonces tiene a lo mejor una claudicación, una cojera, o le falta un brazo, o le falta una pierna, o tiene una pierna un poco más larga que la otra, una dismetría, ¿ya? O no sé, no escucha bien, o no ve bien, ¿ya? Esas son limitaciones físicas. También tenemos limitaciones relacionales, que son parte de nuestras debilidades, o sea, el no poder, valga la redundancia, relacionarme con otros, el que siempre ande enojada, el que siempre responda fuerte, o el que siempre ande buscando como la quinta pata del gato, dicen por ahí, buscando como qué criticar. Pero también pueden haber otras debilidades como las intelectuales, el CI, por ejemplo, el que tenga un coeficiente intelectual según los estudiosos más bajo, ¿ya? Con, limitaciones espirituales, ¿ya? Y también limitaciones financieras, que también se transforman en debilidades, ¿ya? Pero si usted tiene ahí su Biblia y ve el capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, y mientras conversamos usted lee, se va a dar cuenta de que Pablo comienza a sufrir una situación que nos pasa a todos, o a la mayoría, ¿ya? Y aquí Pablo se está refiriendo como a los superapóstoles de la iglesia de Corintios, ¿ya? Ustedes, la mayoría saben, la mayoría son conocedores de la palabra del Señor, saben que los corintios eran medio levantados, medios orgullosos, ¿verdad? Y en esta segunda epístola, Pablo siente como esa tentación de restregarle en la cara lo que él también ha vivido. ¿Por qué? Porque estos superapóstoles o estas superpersonas que viven en la iglesia de Corintio comienzan a jactarse de las visiones y de las experiencias sobrenaturales que ellos han tenido. Oh, yo tuve una visión, ¿verdad? Yo tuve una visión con tal persona y el Señor me mostró y el Señor me dijo, ¿verdad? Y no eran como calladitos, sino que más bien vociferaban y era como que tocaban trompeta y lo anunciaban. Sin embargo, Pablo dice, yo también podría hacer lo mismo, si yo también he tenido experiencias con Dios, he tenido visiones con Dios, ¿ya? Y es ahí como, si usted lo lee, se va a dar cuenta de que Pablo lo digo o no lo digo, como el yerco, lo digo o no lo digo, ¿cierto? Lo cuento o no lo cuento, me
¿Me pongo a la misma altura de ellos o me quedo callado? Y en algún momento él llega a decir, si yo cuento todo lo que he vivido, no estoy cometiendo pecado, porque si realmente lo he vivido, pero no me voy a jactar. Como decimos aquí los chilenos, para que nuestros hermanos venezolanos también lo entiendan, nos creemos el cuento. ¿Ya? Como que nos creemos mejor. Entonces Pablo, en los primeros versos, dice que empieza a contar su propia historia, pero lo habla en tercera persona. ¿Ya? Y habla de un hombre que fue llevado al tercer cielo y que Dios le mostró muchas cosas que no tenían palabras como para poder representar lo que él había visto. La Biblia habla de palabras inefables. Sin embargo, hay algo que a Pablo lo retuvo. Y Pablo se da cuenta de que es mejor no jactarse de la misma forma que lo hacen los otros superapóstoles. ¿Ya? Y comienza, a medida que ustedes van leyendo y llegando al verso 7, se van a dar cuenta que dice que le fue dado un aguijón. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, Dios le dijo, mira, te voy a permitir de que el diablo coloque eso sobre ti para mantenerte a raya. Porque si no hago esto, te va a pasar lo mismo que a los corintios. Te vas a empezar a elevar, vas a empezar a mirar por sobre el hombro, te vas a creer muy importante, tan importante, que en algún momento puede que hasta no me necesites, o creas que no me necesitas. ¿Ya? Y aunque Pablo, si ustedes siguen leyendo, dice, oré 3 veces y no hubo respuesta. 3 veces le pedí que me lo quitara. Y según algunos estudiosos de la Biblia dicen que ese 3 veces no significa que él oró 1, 2, 3 veces, sino que es una expresión que significa que oró todos los días, a cada rato, constantemente y persistentemente. Pero no recibió la respuesta que quería. ¿A quién le ha pasado que a veces uno quiere algo que le quite o que le dé y que ora y no pasa nada, absolutamente nada? Y uno dice, pucha, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Ya? Sin embargo, él entiende que ese aguijón es justamente para mantenerlo ahí en línea, para que no te llenes de soberbia. Y es así como llegamos a los versos 9 y 10, que es ahora donde lo vamos a leer. ¿Ya? Bien atípica la predicación, pero para allá vamos, ¿cierto? Ahora sí que vamos a leer. Y quiero leerle estos mismos versículos, pero en 2 versiones. Fíjense la diferencia para que podamos comprender. Primero en la Reina Valera y después en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Pablo está hablando acerca de Dios y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Wow. Ahí Pablo está diciendo, mira, yo le estoy contando lo que Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, ahora él habla, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades que tengo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ve que tiene sentido el título? Que cuando soy fuerte, o cuando decía yo, soy fuerte.
Entonces ahí yo soy débil. O para poder ser fuerte, tengo que ser débil. Y la Nueva Traducción Viviente dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme. Si tengo que creerme de algo, si tengo que envanecerme de algo, dice Pablo, me voy a envanecer y me voy a creer de mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, dice Pablo, y en los insultos. ¿A quién le gusta que lo insulten? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos callados cuando nos insultan? Difícil. En privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, soy fuerte. Entonces soy fuerte. Y déjeme decirle algo. Si Dios es muy pillo, a Dios le gusta usar a los débiles. ¿Débiles como quién? ¿Me pueden dar algún ejemplo de un débil en la Biblia? Yo tengo algunos aquí. David. ¿Qué era David? David era un adúltero. David fue un adúltero y fue un asesino. Sin embargo, Dios fue capaz de transformarlo en un hombre conforme a su corazón. Alguien puede decir, ¿pero cómo? Y en una actitud y en una visión religiosa uno puede decir, ¿pero y cómo, Dios? ¿Me puedes decir de que David es un hombre conforme a tu corazón? Si mira, mató a un hombre y lo mató para quedarse con su esposa. Y antes de matarlo ya se había involucrado con esa mujer. ¿Cómo? ¿Pero cuál era la debilidad de David? Él que le gustaba mirar mucho por el lado. Y además tenía esas tendencias como de aniquilar todo lo que estaba o que se le ponía como un obstáculo. Otro ejemplo es Moisés. Moisés, una debilidad física era su dificultad para hablar. Él dice en la Biblia que era torpe para hablar. Si vamos como algo más concreto, todos decían de que él era un poco tartamudo. Por algo Aarón tuvo que hacer como su interlocutor, ¿cierto? Pero además tenía el genio muy rápido, era muy temperamental. ¿Qué fue lo que hizo? También mató a un hombre, ¿cierto? Y generalmente una persona que tiene un temperamento como medio altivo, le cuesta bajarse, le cuesta humillarse. Sin embargo, Dios trabajó con él. Y Moisés se convirtió en el hombre más humilde. En el hombre más humilde que podía existir. Gedeón, otro ejemplo. Tímido, inseguro, miedoso. ¿Se acuerdan cuántas pruebas le pedía al Señor? No, es que si mojas esta cosa, este cuero aquí y no se moja acá, yo voy a saber que eres tú. Ya, Dios le dio la prueba. Ah, pero es que si ahora no se moja el cuero, pero se moja ya, yo voy a saber que eres tú. Ahí al Señor, ya, listo. Inseguro. Debilidad. Sin embargo, Dios permitió también a él entregarse en sus manos, convertirlo en un hombre lleno de fe y de confianza en Dios. De tal manera que una de las historias que se cuentan es que en un momento tenía que luchar con 165.000 hombres, creo, ¿no? Si no me equivoco, y habían poco menos de 6.000, no recuerdo bien las cantidades, pero aún así, teniendo esa cantidad ya ínfima y bastante desigual entre ellos, Dios le dice, no, caballero,
no vas a pelear con esos. Y le hace hacer una cantidad de acciones hasta que llega a quedar con 300 hombres. Y con esos 300 hombres vas a ir a pelear a esos 165.000. ¡Qué atroz! Si usted estuviera a cargo de un ejército, ¿iría a pelear con más de 150.000 personas si tiene 300? Es muy probable que no. Sin embargo, Gedeón lo hizo. Y en ese momento, Gedeón ya era un hombre de confianza. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Por lo tanto, transformó la inseguridad y la debilidad que tenía Gedeón en una fortaleza. Abraham, no voy a seguir, tengo algunos otros, pero Abraham, miedoso y el marido del año. ¿Se acuerdan por qué o no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué digo que era el marido del año? Porque negó a su esposa. Mira, maridito, así como modelo maridito. Está tirando la talla aquí atrás, ya. Pero Abraham, un hombre miedoso, y digo miedoso porque por lo menos en la Biblia hablamos de 2 veces en que negó a su esposa, o sea, negó a Sara como su esposa delante de otras personas. Le dijo, no, si es mi hermana, no, sí, nosotros no tenemos nada que ver, es mi hermana. ¿Qué hizo Dios? Transformó esa debilidad, ese miedo, esa inseguridad en un hombre fuerte, en un hombre de fe, y en un hombre que llegó a ser el padre de la fe y padre de multitudes. Bueno, y no quiero dejar de resaltar la última persona que tengo acá, que es Jacob. Jacob, si ustedes se acuerdan, Jacob era hermano de Esaú. Un hombre mentiroso, un hombre engañador, y que planeaba cosas, y que cada vez que las cosas no le resultaban se escondía detrás de su mamá o huía, ¿verdad? Y hubo un día en que Jacob pelea junto a Dios, o con Dios, más bien dicho, y Dios dice que Dios tomó la fuerza de Jacob y le dislocó su muslo. Y para quienes saben de anatomía, bueno, está Crismar, está Franklin y varios que ya más o menos manejan, saben que la cadera es la articulación, o una de las, más bien dicho, la articulación más fuerte que nosotros tenemos. ¿Sí o no, Franklin? Y para que se produzca una luxación, el impacto de las fuerzas tiene que ser atroz, terrible. Sin embargo, cuando Jacob peleó con Dios, ¿Dios qué hizo? Le luxó la cadera. Y al Jacob, que caminaba súper bien, empezó a cojear. Por lo tanto, transformó la fortaleza que tenía Jacob en su pachorra y en mentir y en engañar, en una debilidad. Pero esa debilidad y esa cojera hicieron que él comenzara a depender desde ese momento y hasta que falleció solamente de Dios. De hecho, Jacob nunca más pudo huir. ¿Quién puede correr de una manera adecuada y rápido con una cojera, con una claudicación en su pierna? Por lo tanto, si había un enfrentamiento, el último que quedaba ahí era Jacob. Y al primero que le iban a hacer, a Jacob, porque no podía correr. Por lo tanto, él tenía que depender exclusivamente de Dios. Por lo tanto, antes de continuar, yo quisiera decirles que algo que a lo mejor no les va a gustar, porque a veces queremos siempre como que Dios nos llene de bendición y nos ayude, y no está bien.
¿ya? Pero hay algo que yo quiero que sepan para que después no se sorprendan. Y es que muy a menudo el hombre, y cuando hablo de hombre también me refiero a mujer, el ser humano que se entrega a Dios, que quiere disponerse en las manos de Dios y que empieza a ser bendecido por Dios. Y cuando digo que se empieza a ser bendecido, no se vaya solamente a las cosas materiales, porque generalmente cuando hablamos de que el Señor me bendice, auto, casa, dinero, no. Sí, puede ser que Dios le dé todas esas cosas y bien, nos felicitamos. Pero la bendición de Dios no solamente es eso. Y cuando Dios la empieza a bendecir, el diablo también empieza a bofetearlo. Así que no se extrañe. No es que le esté metiendo miedo, ni esté metiendo cuco, como dicen por ahí, ¿ya? Pero no se extrañe de que empiecen a suceder cosas contrarias cuando Dios le está bendiciendo, cuando Dios le está prosperando, cuando usted se está haciendo más fuerte en el Señor, cuando vengan más luchas, cuando vengan más pensamientos que no debieran estar. Y es porque el diablo está haciendo su parte. Entonces, cuando vemos estos versículos, Pablo dice que Dios le respondió, Dios en lugar de decirle, ya mijito, yo le voy a quitar ese aguijón, a usted ya no le va a doler más, ni le va a molestar más, y va a poder seguir súper bien. Dios le contesta de una manera totalmente contraria y le dice, no, Señor, no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo. Solo te puedo decir que mi gracia te baste. Bástate de mi gracia. Nada más. Y sería, ¿cierto? Ahora, supongamos que Pablo lo llevamos a este contexto actual y va a un consejero, pero que no es bíblico. Quiero comentarle porque me pareció súper bueno. Pablo va y se enfrenta al consejero que no tiene ninguna perspectiva bíblica y le va a responder lo siguiente, o le puede responder lo siguiente. Mira, Pablo, lo que necesitas es cambiar tu mente. Tienes que adquirir un marco mental positivo para poder cambiar. Sería una de las respuestas. También le podría decir, Pablo, si el poder está dentro de ti, búscalo. ¿Ya? Tienes que buscar en lo profundo de tu interior y vas a encontrar la salida a este aguijoncito. ¿Sí o no? ¿Nos podrían responder eso? Alguien le podría decir también, o este consejero, lo que necesitas realmente es un grupo de apoyo. Uno que tenga personas amables. ¿Sí? Ahí yo podría estar de acuerdo porque todos necesitamos estar con alguien. También le podría decir, ¿sabes qué, Pablo? Tómate medicamentos mejor para la depresión y para controlar esa ansiedad, porque no te veo bien, ¿cierto? Y por último, si el consejero sabe que Pablo es cristiano, le diría, ay Pablo, haciendo mofa obviamente, si en verdad tuvieras fe, como la que dices que tienes, Dios ya te habría librado de ese hijo, ¿cierto? Como muchas veces a nosotros nos dicen, pero y bueno, usted no es creyente, ¿y por qué está así? ¿Por qué le pasan estas cosas? ¿Cierto? Sin embargo, no era la falta de fe. No se trataba de que Pablo no hubiese tenido fe, ni que se hubiese comunicado con Dios. Pablo empezaba a practicar lo que dice en Filipenses 4:6. Si alguien lo puede buscar, ¿ya? Ahí dice, por nada estéis afanosos. O sea, no se preocupen por nada, sino que lleven todas sus peticiones ante Dios. Que sean conocidas todas sus peticiones ante Dios, pero con acción, o sea, en toda oración y con acción de gracias. En otras palabras, Pablo recomendaba, si ustedes tienen alguna preocupación, no se preocupen, no se alteren, no se llenen de ansiedad.
Tomen todas esas preocupaciones y hablen con Dios y preséntenselas. Y díganle, esto me pasa, Dios. Esto necesito, Dios. Esto quiero que tú me ayudes. Pero además agradézcanle a Dios por todo lo que tienen. Por tanto, Pablo también hizo esto. Y la Biblia dice que muchas veces Pablo oró pidiéndole que le sacara ese aguijón que lo hacía ser débil. Hay un autor que dice que a Dios no le importa cuántas oraciones usted haga, que no le importa cuán largas sean las oraciones, ni cuán melodiosas sean esas oraciones, ni cuán metódicas sean esas oraciones. Lo que a Dios realmente le importa es cuán derramado es tu corazón cuando vas a Él. Por eso Jesús hincaba el diente, por decirlo de esa forma, en cómo nosotros hablábamos con Él. Y que no fuéramos como el publicano que decía, yo no hago lo que hace este pecador, ¿verdad? Yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Sin embargo, el que estaba ahí orando a Dios como pecador, decía, sé propicio a mí, pecador. Reconozco que me equivoqué, reconozco que no puedo, reconozco que soy débil. ¿Y qué dijo Jesús? Que de esos dos, ¿cuál fue el que se levantó justificado? El pecador. El que reconoció su debilidad, el que reconoció que no podía solo, no aquel que se llenó de soberbia diciendo que todo lo podía solo. Por lo tanto, no es ni la calidad, ni la cantidad, ni la melodía, ni el método con el cual usted ore. Es la sinceridad y es cuánto usted derrama su corazón en sinceridad y honestidad ante Dios. Por lo tanto, la oración de Pablo era compasión. Si Pablo se quería sanar, Pablo ya no quería seguir con eso. Bueno, hay diferentes teorías acerca del aguijón, que algunos dicen que era una enfermedad física, otros dicen que eran pensamientos, pero bueno, nadie sabe específicamente ni a ciencia cierta cuál era el aguijón de Pablo, pero sí, al parecer era como algo visible, el cual él no podía ocultar. Sin embargo, en lo que ocurrió en Pablo también tiene que ocurrir en nosotros. Y es que no sabemos que Dios es suficiente para nosotros hasta que reconocemos que nosotros somos insuficientes. Cuando por fin yo logro decir, yo no puedo, yo ya hasta aquí nomás, yo no puedo, realmente te necesito, Dios, es ahí cuando realmente Dios se hace suficiente para mí y ya dejo de confiar en mis fuerzas. Hay otro autor que dice que la tribulación o las preocupaciones o las dificultades son necesarias para el cristiano, porque si no, de otra manera no aprende. Si no, de otra manera no puede ver a Dios. El que siempre está como bien, llega un momento en que ya no necesito a Dios, yo todo lo puedo, yo todo lo logro. Y corremos el riesgo de volvernos soberbios. Y no estoy diciendo de que sea malo estar bien, al contrario, Dios quiere que usted prospere. Pero quiere que no se olvide de que todo lo que usted tiene, de todo lo que somos, Dios nos lo provee. Dios lo fructifica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la gracia de Dios pudo satisfacer la necesidad de Pablo? Primero porque la gracia de Dios expresa la aceptación y el deleite de Dios en nosotros. Dios se complace en nosotros. Dios nos ama y nos acepta tal cual somos. Tal cual somos. Eso no significa que no le diga, oiga,
las mentiritas esas, no me gustan, pero igual te amo. A David nunca dejó de amarlo a pesar de que sabía que fue un hombre adúltero, o era un hombre adúltero y un asesino. Le dijo a David: yo no estoy de acuerdo con que hayas matado a Urías, ni estoy de acuerdo que hayas tomado a Betsabé antes de... ¿Cierto? Pero nunca dejó de amar a David. Por lo tanto, Dios sabe cuál es nuestra debilidad. Por lo tanto, la gracia de Dios se basa en que nos acepta. Dios nos acepta y nos ama tal cual somos, conociendo nuestras debilidades. Segundo, porque la gracia de Dios siempre está disponible para nosotros, en cualquier momento. No es como cuando nosotros decimos: ya, ¿sabes qué? Alguien quiere conversar, ya, pero es que va a tener que salir en tal fecha, o en tal hora. A veces por nuestro trabajo no podemos, pero ya después nos vemos. Dios no. Dios siempre está disponible y su gracia siempre está disponible. Si usted quiere buscarlo a las 2 de la mañana, ahí va a estar. Si quiere buscarlo a las 8 de la noche, ahí va a estar. Por lo tanto, la gracia de Dios está siempre disponible. Y la gracia es la propia fuerza de Dios, que no se define como ni frágil, ni fuerte, ni débil tampoco. Es el poder de Dios para poder satisfacer y proveer lo que nos hace falta, sea físico o espiritual. Ahora, es preciso hacer notar que muchos cristianos creen falsamente que la madurez y la fortaleza espiritual se da cuando yo quiero ser independiente de Dios. Como lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos trataron como de ser independientes de Dios. Bueno, estamos aquí en el paraíso, pero justo Satanás le dice: coman nomás y no les va a pasar nada, y van a ser mejores que Él, o van a ser tan buenos como Él. Y quisieron intentarlo, ¿verdad? Pero les fue mal. Por lo tanto, la madurez y la fortaleza no es la independencia de Dios, al contrario. También muchos creen que la madurez y la fuerza espiritual es cuando los cristianos o el hijo o hija de Dios se aleja de Dios y se aleja de la casa del Padre. Si pudiéramos decirlo de una manera más contextual, es como cuando los hijos se van de la casa de los papás, ¿ya? Entonces se van a sus propias casas y forman familia con sus propias reglas. Y a los papás los vienen a ver de vez en cuando, si es que los van a ver, pero ya no los obedecen. Entonces, algo así pasa con muchos cristianos. Se alejan de Dios. No, pero si yo ya puedo solito, si yo ya sé lo que tengo que hacer, le dicen a Dios. No me digas. Entonces, si yo sé que tú eres Dios, yo te respeto, pero ¿para qué te voy a obedecer si yo sé lo que tengo que hacer? Y otra mentira es creer que no vamos a tener dificultades. Como decía adelante, no es decirle: van a tener dificultades, así que tengan cuidado. No. Se trata de saber lo que Jesús mismo nos dijo: orar sin cesar. No se descuiden, sean vigilantes. ¿Por qué? Porque el diablo dice: anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si usted ha escuchado alguno de esos audios que hemos mandado en el WhatsApp, en uno de los días, Rick Warren decía algo muy sabio. Y es que decía: al diablo le encantan los cristianos desarraigados. A esos que están ahí como que parece que no me gusta orar, no me gusta mucho ir a la iglesia, no me gusta leer la Biblia. A esos el diablo los tiene así en la mira. Por lo tanto, Jesús ya nos advertía:
Cuídense, sean vigilantes, porque el diablo está ahí, al acecho. Y es probable que en algún momento sí puedan pasar situaciones difíciles, pero tenemos que saber de que Dios está con nosotros. Por lo tanto, la ilusión de fuerza e independencia, ¿ya?, dejan a cualquiera en un estado de real debilidad. Cuando una persona dice, no, si yo soy fuerte, si yo soy capaz de enfrentar esto, no necesito ayuda, yo me la puedo. Cuando él dice que es fuerte, o ella dice que es fuerte, yo me la puedo, soy independiente y no necesito a nadie, está diciendo y está asumiendo, aunque no lo crea, de que es totalmente débil. Y débil delante de Dios. Ni siquiera débil frente a la condición humana. Débil delante de Dios. Entonces, si nosotros vemos la vida de Pablo, él era un hombre fuerte. Porque él además se jactaba de sus debilidades. Él las daba a conocer, era más bien un hombre como un libro abierto. Si alguien puede anotar o está anotando, si va a Romanos 7, del 15 al 24, usted va a ver lo penoso que suena escuchar a Pablo, pero a la vez lo glorioso que es ver que Pablo, el gran apóstol, reconocía sus debilidades. Y un hombre y una mujer fuerte no son fuertes porque esconden las debilidades. Pucha, a mí me gusta mentir, así voy a decir que no me gusta mentir. Digo palabrotas, así que no, mejor no lo voy a decir, porque si no, ¿qué van a pensar de mí? Y Pablo ahí dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Es como que quiero hacer una cosa y hago otra. Y es tanto que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Estoy harto si yo quiero hacer bien las cosas. Pero finalmente termino haciendo lo contrario. Y muchos de los cristianos, y a lo mejor los corintios, tienen que haber dicho, ¡oh, qué atroz! Pablo, tú, ¡oh, qué atroz, qué horror! Pero Pablo decía, yo tengo que reconocerlo, yo soy débil, yo. Por eso algunos piensan de que el aguijón podrían ser pensamientos inadecuados que tenía el apóstol, que es una teoría, no vamos a decir de que eso fue, es una teoría. Pero Pablo decía, yo reconozco mis debilidades. Y una persona fuerte en el Señor tiene que reconocer sus debilidades. Por lo tanto, si queremos la misma fuerza, tenemos que admitir nuestras debilidades y entenderlas. Y buscar solamente en Dios la gracia que me va a fortalecer para cualquier cosa. Calvino, quiero leerles lo que dijo Calvino. Calvino dijo, los valles, ¿cuáles son los valles? ¿Se acuerdan de geografía? Yo tampoco estoy entendiendo, pero los valles son los que están arriba o abajo. Abajo, ¿cierto? Calvino dijo esto, miren, los valles son rociados con la lluvia para hacerlos fructíferos, mientras que las cimas, es decir, las alturas, las cimas de las altas montañas permanecen secas. Por lo tanto, dice, un hombre o una mujer debe convertirse en un valle, humillarse y bajar delante de Dios y reconocer su debilidad si quiere recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. Por lo tanto, si usted quiere ser bendecido, usted quiere ser fuerte, la respuesta no está arriba, la respuesta está aquí abajo. Y no estoy hablando de que yo me voy a arrastrar y que me voy a rascar las vestiduras como lo hacían antiguamente, pero de manera religiosa. Dios habla de mi corazón humillado y de mi corazón que reconoce primero que tengo muchas debilidades, que tengo muchas cosas que cambiar,
que hay muchas cosas que no funcionan, hay muchas cosas que estoy haciendo mal y que necesito la ayuda de Dios para enrielarme, para transformarme y para vivir en paz. Si quiere textos bíblicos que fortalezcan su vida, vaya al Salmo 73, 26 y dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Salmo 73, 26. Isaías 40, 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Primera de Pedro 5, 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Es una promesa. Cuando alguien le hace una promesa, ¿no se la cobran ustedes? Yo se las cobro al Señor. Yo me agarro de esas promesas y se las cobro. Y Romanos 8, 26, aquí hay una dádiva, una garantía. Dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Cómo lo hace? No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Hay versiones que dice con gemidos indecibles, con palabras que ni siquiera nosotros sabemos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8, 26. Por lo tanto, debemos comprender que Dios no solamente usa nuestras fortalezas, porque quiero decir esto y aclarar esto, por favor, que no vayan a salir todos deprimidos con debilidades. No, no es la idea. Dios no solamente usa nuestras fortalezas, porque cada uno de nosotros las tiene. Tiene fortalezas, tiene talentos, tiene capacidades, tiene dones dados por Dios, bendecidos por Él. Situaciones en las cuales le ha permitido trabajar esos talentos que Dios les ha entregado, ¿verdad? Pero también usa nuestras debilidades. Y en Pablo lo hizo. Si ustedes me vieran a mí, yo decir siempre: no, yo no tengo ningún problema, yo siempre estoy alegre, nunca me falta nada, yo nunca lloro. Es muy probable que nadie se acerque a mí a decirme y a contarme sus problemas, porque van a decir: bueno, ella siempre está bien, ¿qué voy a decir? ¿O qué le voy a contar? Y eso pasaba con Pablo. Y pasa, y puede pasar con usted. Pero si usted admite sus debilidades, no significa que vamos a estar contando a los cuatro vientos las cosas, sino que en un grupo de apoyo. Pero si es honesto, si es sincero: a mí me pasa esto, yo tengo debilidad con esto, yo no puedo controlar esto. Quizás alguien se acerque y me diga: ¿sabes qué, Carolina? A mí me pasa exactamente lo mismo. Y necesito ayuda. Necesito que ore por mí, o necesito que, si usted ha avanzado en eso, me ayuda. ¿Cómo lo hago? Por lo tanto, ahí mi debilidad se transforma en fortaleza en el reino de Dios y sirve para que otros puedan levantarse. Por lo tanto, y con esto estoy terminando, no van a ser las 3 horas, ¿cierto? Haga lo que hizo Pablo. Admita sus debilidades. ¿Cuáles? Usted sabe cuáles son. Yo sé cuáles son las mías. Admita sus debilidades. Acepte también sus imperfecciones. Deje de pretender que lo tiene todo bajo control. Acepte sus debilidades. Acepte, o más bien dicho, admita sus debilidades. Acepte sus imperfecciones. Deje de pretender que lo tiene todo bajo control y sea franco con usted mismo. Si quiere que Dios lo use y se glorifique en usted, debe saber muy bien quién es Dios, pero también quién es usted. Admita sus debilidades y acéptese tal cual es.
Un día escuchaba a alguien que decir y reclamar que por qué Dios me hiciste tan baja, que por qué me diste ojos café y no azules, por qué me diste el pelo castaño y no un rubio, o por qué no soy más alta, por qué no soy más delgada, o por qué no puedo, no sé, tener esa habilidad para tocar piano, etcétera. Ya, y así seguimos. Era una forma de rebelión contra Dios. Porque Dios me hizo de una forma y definitivamente le estoy diciendo, ¿sabes qué, Dios? No me gusta como me hiciste. Me carga como me hiciste. Me molesta como me hiciste. Sin embargo, Dios tiene un plan con nuestra forma, tal y como somos. Por lo tanto, admita sus debilidades, acepte sus imperfecciones. Segundo, alégrense sus debilidades. Usted va a decir, oye, usted es masoquista. No, alégrense en sus debilidades, como lo hizo Pablo. Como él decía, más bien que gloriarme en las experiencias que tuve, en las visiones que tuve, me voy a gloriar de mis debilidades, porque eso le va a servir a otras personas y en el reino de Dios. Y tercero, comparta francamente sus debilidades. Sea vulnerable. Cuente, sea honesto. Pablo compartió abiertamente cuáles eran sus fracasos. Ya lo hemos visto en Romanos 7, cuando él decía que hay cosas que yo no quiero hacer, pero igual las hago. Hay cosas con las que lucho y digo, ya no las voy a volver a hacer, y las vuelvo a hacer. Compártela. Tiene una familia con la cual compartir, tiene unos padres con los cuales compartir, tiene unos hermanos en la fe o biológicos con los cuales compartir, hágalo. ¿Saben qué? Estoy teniendo problemas con la droga. Alguien puede decir. ¿Qué es mejor, mantener eso oculto o decir, ¿sabes qué? Ayúdame, porque no puedo. Yo quiero dejarla, pero no puedo. Lo he intentado tantas veces, pero vuelvo a caer. Tengo problemas con la pornografía. Tengo problemas con la masturbación. Tengo problemas con la mentira. Tengo problemas con el robo. He vuelto a caer. No quiero hacerlo. Tengo problemas con hablar mal de alguien. No quiero hablar mal de alguien, pero termino siempre hablando mal de alguien. Comparta sus debilidades. Sea vulnerable. Como le digo, no se trata de ponerlo en el Facebook y decir, tengo problemas con la droga. No. ¿Cierto? Porque ahí nadie se va a enterar. ¿Cierto? Compártalo con alguien de confianza, con un grupo de confianza, con personas de confianza, con personas de fe y con personas de fe que hablen el mismo idioma, no con personas que no van a sumar en su proceso. Sea vulnerable, sea abierto. El gran apóstol Pablo lo hizo y no lo hemos de hacer nosotros. Jesús también lo hizo. Y cuando Dios no contesta las oraciones como quisiéramos, sepamos que no es porque no nos escucha, sino porque Él tiene un plan. Porque a veces el orar siempre en una misma dirección no siempre es falta de fe. Porque Pablo confiaba plenamente en Dios, que Él le iba a responder y que le iba a quitar ese aguijón. Pero no lo hizo. Y no tomó la actitud de darle la vuelta y decir, ya, ¿sabes qué, Dios? No me contestaste, no te pesco. Porque a veces eso hacemos. Dios, ¿sabe qué? Necesito esto. Que quites esto, que me agregues esto, que me proveas esto, o que saques esto.
y oramos insistentemente y decimos, pucha, Dios parece que no me escucha. Entonces finalmente, como eso sucede, decimos, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero nada contigo, no te pesco. No voy a orar más, porque he orado y no me pescas, no me respondes. No. Siga confiando en Dios. Ahí hay un propósito, hay un plan. No dejes de confiar en el Señor. No dejes de presentar tus debilidades al Señor. ¿Y cuál fue la solución para Pablo? No fue quitarle el aguijón. Dios le dio la fuerza para seguir con esa carga hasta el fin de sus días. Y sabemos todo lo que Pablo pasó. Seguro que Pablo quería que se lo quitaran, porque eso afectaba a su físico, porque era algo que le molestaba, le dolía, le incomodaba. Era además un mensajero de Satanás, como dice ahí mismo Corintio. Era como que mientras Pablo clamaba hacia arriba, el diablo le hacía, aquí estoy, te estoy molestando, mira, ¿verdad? Y afectaba también y atentaba también contra su vida espiritual. Porque obviamente el diablo le decía y le susurraba, tú oras y has orado muchas veces. Mira, ¿dónde está tu Dios que no te contesta? Ya no deberías creer en Él si no te escucha. Por lo tanto, eso también afectaba a su vida espiritual. ¿Cuántas veces de nosotros creemos que Dios ya no nos escucha? Por lo tanto, derrame su debilidad ante Dios. Y esa debilidad se va a transformar en una fortaleza. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Me voy a transformar en fuerte. Pero no usted, Dios. Ahí en el lugar donde están, les voy a invitar a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, por hablarnos de que no dependemos de nosotros, Señor, aunque tú nos das capacidades, fuerzas, talento, salud, vida, y por la cual te damos muchas gracias, papá, y oportunidades y situaciones por las cuales, papá, te agradecemos por cada una de ellas. Pero reconocemos que somos débiles, reconocemos, como lo hacía el apóstol Pablo, hay cosas que no quisiéramos hacer, hay cosas que quisiéramos dejar de hacer, de decir o incluso de omitir, pero lo seguimos haciendo, Por lo tanto, necesitamos de tu ayuda, necesitamos ser fuertes en tu reino, aunque aquí nos vean como cobardes, como pusilánimes, como temerosos. Preferimos, papá, ser vistos aquí como débiles, como cobardes, pero ser fuertes delante de ti. Queremos agradarte, queremos estar siempre en tu casa, apegados a ti. No queremos ser independientes, no queremos solamente saber de ti y respetar algunas cosas. Queremos ser obedientes en todo. Por lo tanto, fortalécenos en nuestras debilidades y que estas debilidades que nosotros tenemos puedas tú transformarlas, como la hiciste en Pablo, en fortalezas para tu reino y para otros. Ayúdanos a ser transparentes, a ser vulnerables, pero a la vez empáticos y ser comprensivos de aquellos que viven las mismas
u otras debilidades. Danos amor por ti, Señor, por tu palabra, por tu intimidad y también por otros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.